María se despertó. Era una mañana gris. La luz del sol no entraba por su ventana. Miró el techo. Estaba un poco agrietado en una esquina. Era un techo viejo. Su habitación era pequeña. Era una habitación sencilla. María parpadeó varias veces. Sus ojos se abrieron muy despacio. Sintió el peso del sueño. El cansancio estaba en sus huesos. No quería levantarse, pero sabía que debía hacerlo. Respiró hondo. Luego soltó el aire lentamente. Su cuerpo se sentía rígido. Pasó unos segundos así, acostada. Escuchó los sonidos de la calle. Eran los ruidos habituales de la ciudad. Coches, el murmullo de voces lejanas. Se movió. Sus músculos protestaron un poco. La cama crujió suavemente bajo su peso. Puso un pie en el suelo. El suelo estaba frío. Era un suelo de madera desgastada. Puso el otro pie. Se sentó en el borde de la cama. Sus pies descalzos tocaron la madera fría. Se levantó muy despacio. Sus rodillas se enderezaron. Su espalda se estiró. Levantó los brazos por encima de su cabeza. Estiró todo su cuerpo. Fue un estiramiento largo. Sintió cómo sus músculos se alargaban. Soltó un pequeño suspiro. Era un suspiro de alivio. También era un suspiro de resignación. Luego comenzó a caminar. Dio unos pocos pasos. Su andar era lento. Era un andar sin prisa. Cruzó la pequeña habitación. Sus ojos se posaron en la ventana. La ventana estaba cubierta por unas viejas cortinas. Eran cortinas de un color neutro. Parecían un poco descoloridas. Se acercó a la ventana. Levantó su mano. Sus dedos tocaron la tela de la cortina. Era una tela áspera. La apartó hacia un lado. La cortina se deslizó con un sonido suave. Miró hacia la calle. El cielo estaba completamente cubierto. Las nubes eran de un color plomizo. No había un solo rayo de sol. La calle estaba mojada. Había llovido durante la noche. El aire se veía pesado. La mañana se sentía igual que su estado de ánimo. Era gris. Se fue a la cocina. Era una cocina pequeña. La mesa era de madera. Estaba un poco rayada. Encima de la mesa había una pila de sobres. Eran cartas. Eran muchas cartas. María los vio de inmediato. Sus ojos se fijaron en ellos. Se acercó a la mesa. Estiró su mano. Cogió los sobres. Los sostuvo en su mano. Sintió su peso. Eran varios sobres. Miró las direcciones. Miró los logos de las empresas. Eran los logos de la compañía de electricidad, de la compañía de agua, del alquiler. Eran las facturas. Todas las facturas. Respiró hondo otra vez. Luego soltó el aire con un suspiro largo y profundo. El sonido de su suspiro llenó la pequeña cocina. Era un sonido de cansancio. Era un sonido de preocupación. Empezó a abrir los sobres. Los abrió uno por uno. Sus dedos rasgaron el papel. Leía los importes. Las cifras le parecían muy altas. Le parecían imposibles de pagar. Sus cejas se fruncieron. Sentía una presión en el pecho. Abrió su monedero. Era un monedero viejo. El cuero estaba gastado. Lo abrió completamente. Volcó todo su contenido sobre la mesa. Las monedas cayeron con un tintineo. Eran monedas de diferentes valores. Pequeñas, grandes, todas juntas. Había muy pocas. Las esparció un poco con la mano. Empezó a contarlas, una por una, lentamente. Sus dedos tocaban cada moneda. Contaba en voz baja. Susurraba los números. Al final, el total era muy bajo. Su corazón se encogió. Era menos de lo que necesitaba. Mucho menos. Ella pensó, este dinero es muy, muy poco. Pensó, no podré pagar todo esto. Pensó, necesito más dinero. Pensó, esto es un problema grave. Un nudo se formó en su garganta. Sintió una sensación de desesperación. Recogió las monedas. Las guardó de nuevo en su monedero. El monedero se sentía ligero. Lo cerró con un clic suave. Decidió preparar su desayuno. Era una tarea sencilla,
pero incluso esa tarea le pesaba. Fue a la nevera. La nevera era antigua. Sacó un paquete de pan de molde. Era el último pan que le quedaba. Cerró la nevera. Fue a la encimera. Cogió una sartén. Era una sartén vieja. La puso sobre la hornilla de la cocina. Encendió el fuego. La llama era azul. Puso el pan en la sartén. Esperó a que se tostara. El olor a pan tostado empezó a llenar la cocina. Era un olor agradable, pero no le abría el apetito. Luego preparó café. Tenía una cafetera pequeña, una cafetera de goteo. Puso el café. El agua caliente goteaba lentamente. El aroma del café se mezcló con el del pan. Era un olor reconfortante, pero su mente estaba lejos de la comodidad. Cogió una taza. Era una taza vieja. Tenía un pequeño desconchón en el borde. Sirvió el café en la taza. El café estaba negro y humeante. Llevó la taza y el pan tostado a la mesa. Se sentó. La silla era de madera. Era dura. Empezó a comer. Comía muy despacio. Cada bocado era mecánico. No saboreaba la comida. Sus ojos miraban fijamente la pared. La pared estaba pintada de un color crema. Tenía una pequeña mancha oscura en la parte inferior. Sus ojos no veían realmente la mancha. Estaba pensando. Su mente estaba llena de problemas. Los problemas de las facturas, la falta de dinero, la incertidumbre del futuro. Ella pensó, ¿cómo voy a pagar esto? Pensó, ¿qué haré si no tengo suficiente? Pensó, esto es muy difícil. Pensó, necesito una solución. Su ceño seguía fruncido. Sintió el café caliente. La comida no le dio energía, solo le dio un pequeño consuelo momentáneo. Su teléfono sonó de repente. El sonido la sobresaltó un poco. El teléfono era un modelo antiguo. Vibraba sobre la mesa. Miró la pantalla. Era Miguel. Miguel era su viejo amigo. Eran amigos desde la infancia. Siempre la apoyaba. María cogió el teléfono. Deslizó el dedo para contestar. «Hola, Miguel», dijo María. Su voz sonó un poco cansada. Intentó sonar animada, pero el cansancio era evidente. «Hola, María», respondió Miguel. Su voz era cálida, sonaba preocupado. «¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien?» María suspiró. No pudo fingir más. «Estoy cansada, Miguel», dijo. «Muy cansada». Hizo una pausa. Dudó un momento. «¿Y el dinero? Casi no tengo dinero. Las facturas son muchísimas». Su voz se quebró un poco al final. Miguel escuchó. Hubo un breve silencio. Luego, Miguel habló. «María, tienes que aguantar», dijo. Su voz era firme, pero llena de apoyo. «No te rindas ahora. Sé que es difícil, pero eres fuerte. Siempre lo has sido. Encontrarás la forma. Siempre lo haces». María escuchó sus palabras. Sentía una pequeña chispa de esperanza. Las palabras de Miguel siempre la hacían sentir un poco mejor. «Gracias, Miguel», dijo ella. «Gracias por decir eso. Lo intentaré. No me rendiré». «Eso es», dijo Miguel. «No te rindas. Lucha». Un abrazo muy fuerte. «Llámame si necesitas algo». «Lo haré», dijo María. «Cuídate». Colgó el teléfono. Lo puso de nuevo en la mesa. Un pequeño calor se extendió por su pecho. Las palabras de Miguel le habían dado un poco de fuerza. María se levantó de la mesa. Fue al baño. Era un baño pequeño. Estaba un poco oscuro. Abrió el grifo. El agua fría salió. Salpicó un poco su cara. Se lavó la cara con el agua fría. Sintió el frío en su piel. El frío la despertó un poco. Cogió la toalla. Era una toalla áspera. Se secó la cara. Luego cogió su cepillo de dientes. Puso un poco de pasta. Se cepilló los dientes. El sabor de la pasta era mentolado. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos se veían cansados. Había unas pequeñas ojeras bajo ellos. Su piel no tenía brillo. Se veía pálida. Parecía que no había dormido bien. Le dedicó una mirada de tristeza a su reflejo. Suspiró de nuevo. Tenía que ir a trabajar. No podía perder el tiempo.
Salió del baño. Fue a su armario. Abrió las puertas. Dentro colgaba su uniforme de trabajo. Era un uniforme simple, una camisa blanca, un pantalón oscuro. Era el mismo uniforme de siempre. Lo cogió. El tejido estaba un poco gastado. Se lo puso. Se abrochó los botones de la camisa. Se ajustó el pantalón. Luego buscó sus zapatos. Eran unos zapatos viejos. Eran cómodos, pero gastados. La suela estaba un poco lisa. Se los puso. Se ató los cordones. Se miró en el espejo de cuerpo entero. Su reflejo era el de una mujer lista para trabajar, pero también era el reflejo de una mujer agotada. María salió de su casa. Cerró la puerta con llave. La llave hizo un ruido metálico al girar en la cerradura. El sonido era familiar. Bajó las escaleras. Eran escaleras de madera, un poco ruidosas. Salió a la calle. El aire de la mañana era fresco. Olía a humedad. Miró a su alrededor. Las calles estaban grises. La gente ya estaba fuera. Todos iban deprisa. Caminaban con un propósito. Parecían ocupados. Ella empezó a caminar. Sus pasos eran regulares. Era la misma ruta de cada día. Caminó por varias calles. Pasó por delante de tiendas cerradas. Pasó por delante de pequeños cafés. Algunos ya estaban abiertos. Olía a café recién hecho. Siguió caminando. Se dirigía a la parada de autobús. La parada de autobús estaba a unas pocas manzanas. Llegó a la parada. Había algunas personas ya esperando. Eran también personas que iban a trabajar. Esperó. Miró el reloj de su muñeca. Siempre a la misma hora. El autobús apareció por la esquina. Era grande y ruidoso. Se acercó a la parada. Las puertas se abrieron con un siseo. María subió. Pagó su billete. Buscó un asiento. Había pocos asientos libres. Se sentó junto a la ventana. Miró por la ventana. El autobús se movía. La ciudad pasaba lentamente ante sus ojos. Los edificios, las caras de la gente, las luces de los semáforos. Su mente se puso a pensar en el trabajo, en las horas que le esperaban, en la monotonía de sus tareas. No era un trabajo que la apasionara. Era un trabajo para sobrevivir. Vio a la gente en la calle, corriendo, caminando rápido. Todo el mundo tenía prisa. Ella también. Pero su prisa era una prisa por llegar al final del día. María llegó a su trabajo. Era un hotel de lujo. Entró por la puerta de servicio. El ambiente era diferente dentro. Había más luz. Olía a limpio. Fue a los vestuarios. Dejó sus cosas. Luego se dirigió a su puesto. Trabaja en la recepción, pero su función era más bien de apoyo. Ayudaba con los equipajes, con los recados, con cualquier cosa que los recepcionistas principales necesitaran. Vio a Luisa. Luisa era su compañera. Siempre estaba en el mostrador. Luisa levantó la vista. Sus ojos se encontraron. «Buenos días, María», dijo Luisa. Su voz era un poco grave. «Buenos días, Luisa», respondió María. Luisa suspiró. Se estiró un poco. «Otro día duro nos espera», dijo Luisa. Su voz tenía un tono resignado. María asintió. No dijo nada. Sabía que Luisa tenía razón. Todos los días eran duros. María se puso su placa identificativa. Se ajustó el cuello de la camisa. Se preparó. Empezó su turno. La jornada laboral comenzó. Sus tareas eran las mismas de siempre. Revisar reservas, organizar documentos, atender el teléfono, ayudar a los clientes con sus consultas. Era repetitivo, pero lo hacía bien. En medio de la mañana, un cliente se acercó al mostrador. Era un hombre grande. Parecía extranjero. Su rostro estaba un poco agitado. Empezó a hablar. Hablaba en un idioma que nadie entendía. No era español, no era inglés. Era un idioma completamente diferente. El hombre extranjero gesticulaba mucho. Parecía frustrado. Luisa intentó ayudar. «Disculpe, señor», dijo Luisa. «No le entiendo». Luisa habló despacio. Gesticuló un poco. El hombre no la entendía. Otro compañero, Carlos, se acercó. «Yo tampoco le entiendo»,
dijo Carlos. Se encogió de hombros. Quizás hable francés. ¿Alguien sabe francés? Nadie sabía. El hombre extranjero seguía hablando. Su voz era cada vez más alta. Parecía que tenía un problema urgente, pero no podían comunicarse. Los empleados se miraban unos a otros. Se encogían de hombros. Se sentían impotentes. El cliente estaba visiblemente frustrado. Empezaba a impacientarse. María estaba cerca. Había estado observando la escena. Escuchó el idioma que hablaba el hombre. Era un idioma poco común, muy poco común. Había aprendido algunas frases en ese idioma hace muchos años, por pura curiosidad. Ahora, la curiosidad se había convertido en una habilidad. Dudó un segundo. ¿Debía intervenir? Luego, decidió que sí. El cliente necesitaba ayuda. Dio un paso hacia el mostrador. Se acercó al hombre extranjero. El hombre la miró. Sus ojos eran impacientes. María habló en el idioma del hombre extranjero. Sus palabras salieron con fluidez. Dijo algo sencillo. Una pregunta. ¿Puedo ayudarle, señor? Su tono era suave. Su voz era tranquila. El rostro del hombre extranjero cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Luego, una sonrisa amplia apareció en su cara. Una sonrisa de alivio. Respondió a María en su propio idioma. Parecía muy feliz. María le hizo una pregunta más. Él le explicó su problema. María escuchó con atención. Ella entendió todo. El problema era simple. Había perdido una reserva. No encontraba su habitación. Ella le explicó en su idioma. Le indicó dónde debía ir. Le dio una tarjeta con el número de su habitación. Le acompañó hasta el ascensor. El hombre extranjero no dejaba de sonreír. Le dio las gracias a María. Le dio la mano. Fue un apretón de manos fuerte. El hombre se despidió. Entró en el ascensor. Luisa la miraba. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaba muy sorprendida. Carlos también la miraba. Otros compañeros de trabajo se habían acercado. También estaban sorprendidos. ¿Cómo has hecho eso?, preguntó Luisa. Su voz era un susurro. Estaba asombrada. ¿De dónde conoces ese idioma? Nadie lo entendía. María se encogió de hombros. Era un gesto humilde. Solo sé un poco, dijo María. Su voz era tranquila. No quería darle importancia. Lo estudié hace tiempo, por curiosidad. Luisa no podía creerlo. Un poco, dices, dijo Luisa. Lo hablabas perfectamente. Has resuelto el problema en segundos. Los otros compañeros seguían mirándola, susurrándose entre ellos. Algunos se veían impresionados, otros se veían curiosos. La miraban de una manera diferente ahora. Ya no era solo la chica de los recados, era la chica que hablaba idiomas imposibles. Ricardo se despertó. No había despertador. No lo necesitaba. Abría los ojos justo cuando la luz natural llenaba su enorme habitación. Miró el techo. Era un techo muy alto. Tenía molduras intrincadas. Era un techo caro. La habitación era inmensa. Tenía muebles modernos y elegantes. Su cama era king size, de lino egipcio. Se levantó de la cama. El colchón era muy firme. Sus pies tocaron una alfombra muy suave. Era una alfombra gruesa. Caminó hacia su vestidor. Era una habitación entera dedicada a su ropa. Todas sus prendas estaban perfectamente organizadas. Por color, por tipo de tela, por diseñador. Miró el traje que ya estaba preparado para él. Era un traje hecho a medida, de un tejido muy fino, de color azul oscuro. La camisa era blanca inmaculada. La corbata era de seda. Todo estaba listo, para un día importante. Ricardo cogió su teléfono. No era un teléfono personal, era su teléfono de trabajo. Siempre lo llevaba consigo. Marcó un número. Era el número de su asistente. Se llamaba David. David, dijo Ricardo. Su voz era grave. Era una voz autoritaria. Necesito que todo esté perfecto hoy. Ni un solo error. La reunión con los socios es crucial. Los documentos deben estar listos.
La sala preparada, el café recién hecho, y el servicio debe ser impecable. Hubo un pequeño silencio. David respondió desde el otro lado de la línea. Su voz era respetuosa. Sí, señor, todo está bajo control. He revisado cada detalle. No habrá errores. Los socios llegarán en 15 minutos. Bien, dijo Ricardo. Su voz era un poco más suave, pero aún firme. Me dirijo ahora mismo hacia allí. No me falles, David. No lo haré, señor, dijo David. Ricardo colgó el teléfono. Lo dejó sobre una mesa de cristal. Se dirigió al baño. Un baño que parecía un spa. Se preparó. Con cada movimiento, su porte era de poder. Ricardo llegó al lugar de la reunión. No era su oficina principal. Era un restaurante muy exclusivo, de los más caros de la ciudad. El lugar era opulento. Grandes arañas de cristal colgaban del techo. Había mármol por todas partes. El maître lo recibió en la entrada. Su nombre era Señor García. El señor García era un hombre mayor. Su rostro estaba lleno de respeto. Inclinó la cabeza un poco. Era un gesto de sumisión. «Bienvenido, señor Ricardo», dijo el señor García. Su voz era suave. «Todo está preparado. La sala privada le espera». Ricardo solo asintió con la cabeza. No sonrió, no se detuvo. Pasó de largo. Su caminar era rápido, era determinado. El señor García lo siguió de cerca. Lo guió hasta una sala privada. Era una sala grande, con una mesa ovalada. Una mesa de madera noble. Las sillas eran de cuero. Dentro de la sala, sus socios ya estaban sentados. Eran el señor Martín y la señora Fernández. El señor Martín era un hombre de negocios experimentado. La señora Fernández era una mujer con una mirada aguda. Ambos eran socios importantes. Compartían grandes inversiones con Ricardo. Ricardo entró. Saludó con un movimiento de cabeza. Se sentó a la cabecera de la mesa. David estaba de pie, cerca, listo para cualquier orden. «Buenos días, socios», dijo Ricardo. Su voz era tranquila, pero transmitía autoridad. «Tenemos una gran oportunidad hoy». El señor Martín asintió. La señora Fernández sonrió. Empezaron a hablar de la gran transacción. Era un trato muy importante, una fusión o una adquisición, algo que traería muchísimos beneficios. Dinero, mucho dinero. Ricardo lo explicó, mostró las cifras, los gráficos. Sus ojos brillaban. Habló de estrategias, de números, de futuro. «Esta operación nos hará ganar una fortuna», dijo Ricardo. Su voz era segura. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Era una sonrisa fría, una sonrisa de triunfo. La conversación era intensa. Los números, los detalles, los planes, todos estaban concentrados. En ese momento, María pasó por el pasillo. Llevaba una bandeja. En la bandeja había bebidas. También llevaba documentos importantes, documentos para los socios. Se dirigía a la sala privada. Iba con cuidado. De repente, tropezó. Su pie se enganchó con algo invisible en el suelo. Perdió el equilibrio. La bandeja se tambaleó. Las bebidas se movieron. Algunos documentos se deslizaron. Su corazón se aceleró. Intentó recuperar el equilibrio, pero era demasiado tarde. Chocó con algo, o con alguien. Era Ricardo. Había salido de la sala por un momento. Estaba cerca de la puerta. María chocó directamente con él. La bandeja se le soltó de las manos. Las copas se cayeron. El líquido se derramó. Los documentos se esparcieron por el suelo. Todo fue muy rápido. Un sonido de cristal roto. El chapoteo de las bebidas. Un caos inesperado. Ricardo miró a María. Su rostro se puso muy tenso. Sus ojos se oscurecieron. Su boca se apretó en una línea fina. Parecía que su paciencia se había agotado. Miró el desorden en el suelo. Miró a María. La miró de arriba a abajo, con desprecio. «¡Mira por dónde vas!», gritó Ricardo. Su voz era fuerte. Era una voz llena de ira. «¿Estás ciega? ¿Qué haces aquí?
Eres una incompetente. Has arruinado mi traje. Y estos documentos son importantes. Señaló el suelo con un gesto brusco. Los documentos estaban empapados. El cristal roto brillaba. La ira de Ricardo crecía. Habló más alto. No sirves para nada. Esto es inaceptable. Ricardo se giró hacia David. David estaba allí al instante. Su rostro estaba preocupado. Había escuchado todo. Ricardo señaló a María. Su dedo era acusador. «Quítela de aquí», dijo Ricardo a David. Su voz era un gruñido. Estaba furioso. «Ahora mismo. No quiero ver a gente así cerca de mis negocios. Ha arruinado mi ropa y mi humor. Su presencia es un estorbo. Gente como ella no debería trabajar en un lugar como este». David no dijo nada. No discutió. Se limitó a asentir con la cabeza. Su rostro era serio. Miró a María. María estaba de pie, con la cabeza baja. Sus manos temblaban un poco. Sentía mucha vergüenza. El líquido se había derramado sobre su uniforme. Su cara estaba roja. Ricardo y su equipo estaban sentados a la mesa, dentro de la sala privada. Eran abogados, eran ingenieros. Había un traductor, estaban muy concentrados. Pero algo iba mal. Tenían un problema muy complicado. Nadie podía resolverlo. Era un bloqueo. Un punto muerto en la negociación. Las caras de todos estaban tensas, estaban nerviosos, hablaban en voz alta. Cada uno aportaba una idea, pero ninguna funcionaba. «El contrato no tiene sentido en este punto», dijo uno de los abogados. «La cláusula es ambigua. Si no resolvemos esto, la inversión se cae», dijo la señora Fernández. Su voz era aguda. Estaba preocupada. Ricardo estaba de pie, junto a la mesa. Su expresión era de pura frustración. Golpeó la mesa suavemente con el puño. María pasó de nuevo por el pasillo. Estaba recogiendo los restos del derrame anterior. Había un paño en su mano. Escuchó sus voces. Las voces eran fuertes. Eran voces de preocupación. Eran voces de frustración. María se detuvo un momento. Escuchó con atención. Pudo entender de qué hablaban. Era un problema técnico, algo relacionado con una antigua ley, una ley de patentes, y también con la traducción de un documento legal a un idioma muy específico. María sintió que podía ayudar. Conocía esa ley. Había leído sobre ella en su tiempo libre, y sabía el idioma. El mismo idioma que el hombre extranjero de antes. Era una coincidencia extraña. La solución estaba clara en su mente. Era muy sencilla. Dio un paso hacia adelante. Su mano se levantó un poco. Quería hablar. Quería decirles la solución. Pero se detuvo. Se detuvo en seco. Dudó. El miedo la invadió. Recordó las palabras de Ricardo. Las palabras que la habían humillado. Lo que había dicho. Incompetente. No sirves para nada. Sintió el temor en su estómago. Su mano bajó lentamente. Se quedó quieta. Ricardo la vio. Sus ojos la vieron. La había notado parada en el pasillo. La había notado escuchando. Su rostro se puso aún más sombrío. Estaba molesto por su presencia. «¿Todavía estás aquí?», dijo Ricardo. Su voz era un trueno. Resonó en la sala. Su dedo apuntó directamente a María. Era un dedo acusador. «¿Acaso no entiendes? Fuera de mi vista. Lárgate de aquí. La gente como tú solo estorba. No entiendes nada de nuestro trabajo. Tu lugar no es aquí. No tienes nada que hacer en un lugar tan importante. No tienes la capacidad de comprender nuestros problemas». La voz de Ricardo era fuerte, llena de desprecio. La humilló delante de todo su equipo, delante del señor Martín, de la señora Fernández, de todos. María sintió un pinchazo en el pecho. Las palabras dolían. Su cara se puso pálida. Su corazón latió muy rápido. Sintió la vergüenza, la humillación. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. María apretó los puños. Las uñas se clavaron en sus palmas. No podía irse así. No podía permitir que la humillaran. No podía permitir que la trataran como a nada.
No esta vez. Sintió un pequeño fuego dentro de ella. Un fuego de indignación. Un fuego de coraje. Dio un paso. Luego, otro. Se acercó a la mesa. Lentamente. Los ojos de Ricardo la seguían. Los ojos de los socios también. Todos la miraban. María se detuvo junto a la mesa. Su mirada se fijó en los documentos, en las pantallas de los ordenadores. La solución estaba ahí, en su mente. Habló. Su voz era tranquila, pero firme. Era una voz clara. Pronunció unas pocas palabras. Palabras en ese idioma tan raro. El mismo idioma que Ricardo y su equipo estaban tratando de traducir. Señaló una parte del documento. Tocó la pantalla del ordenador. Hizo un par de clics. Luego, dio una indicación muy precisa. Una indicación técnica. La solución fue instantánea. La ambigüedad en el contrato desapareció. La traducción cobró sentido. El problema se resolvió, rápidamente, en un instante, con solo unas palabras, con unos pocos clics, con una indicación. Ricardo, el señor Martín, la señora Fernández. Y toda la abogacía, todo el equipo, estaban en completo shock. Sus ojos estaban muy abiertos, sus bocas ligeramente abiertas. Se miraron entre ellos. Luego miraron a María. Nadie dijo nada. Nadie pudo decir nada. Se hizo un silencio largo, muy largo. Un silencio incómodo. El único sonido era el zumbido de los ordenadores. La tensión era palpable. Era un silencio de incredulidad. Ricardo rompió el silencio. Miró a María. Su rostro había cambiado. Ya no había ira en sus ojos. Había algo más. Asombro. Curiosidad. Su voz era diferente. No era la voz de antes. Era una voz más suave, más contenida. ¿Cómo has hecho eso?, preguntó Ricardo. Su voz era un susurro. Estaba confundido. ¿Cómo sabías eso? ¿Qué has dicho? ¿Qué idioma es ese?, preguntó una y otra vez. Quería entender. María explicó, con palabras sencillas, con palabras claras. Es un dialecto antiguo del idioma X. La clave está en una interpretación arcaica de la Ley de Patentes de 1887. La traducción literal es errónea. Hay que aplicar el significado contextual, no el directo. Y esa cláusula, la que les da problemas, se anula si se invoca el precedente de un caso de 1903. Lo explicó con calma, con seguridad. Ricardo escuchó. Asintió con la cabeza lentamente. Asimilaba la información. La incredulidad aún estaba en su rostro. Pero también el respeto. Miró a su equipo. Todos asintieron también. Estaban igual de sorprendidos. Ricardo se acercó a María. Dio un paso. Luego otro. Su expresión era ahora seria. Muy seria. Pero ya no era de desprecio. Era de interés. Dijo, «Venga usted mañana por la mañana a mi oficina. A las 9 en punto. Necesito hablar con usted muy seriamente». Su voz era seca, como siempre, pero el desprecio había desaparecido por completo. María asintió. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un segundo. Luego, María se dio la vuelta y se fue. Lentamente. María regresó a casa. La tarde había caído. La oscuridad se hacía presente. Caminaba por las calles. El viaje de vuelta en autobús fue silencioso. Su mente estaba en otro lugar. Pensaba en lo que había pasado. Una y otra vez. Repetía la escena en su cabeza. No podía creerlo. Había humillado a Ricardo. Había resuelto un problema imposible. Le había ofrecido una reunión en su oficina, a las 9. Cuando llegó a casa, la primera cosa que hizo fue buscar su teléfono. Necesitaba hablar con Miguel. Era la única persona con la que podía compartir algo así. Marcó su número. Esperó. Miguel contestó enseguida. «Hola, María. ¿Qué tal el día?», preguntó Miguel. Su voz era alegre. «Miguel, no lo vas a creer», dijo María. Su voz temblaba un poco. Era de emoción. Le contó todo. Desde el choque con la bandeja, hasta la humillación, hasta la solución del problema.
hasta la invitación a la oficina de Ricardo. Miguel escuchó en silencio. Solo se oía su respiración. Cuando María terminó, Miguel gritó. Su voz estaba llena de alegría. ¡María! ¡Es increíble! Siempre supe que eras brillante. ¡Qué oportunidad! Esto es tu gran oportunidad. No la dejes escapar. María sonrió. Una sonrisa de verdad. No sé, Miguel. Tengo miedo. Él es muy intimidante. No tengas miedo, dijo Miguel. Su voz era firme. Esta es tu oportunidad. Pero ten cuidado. Él es un hombre de negocios muy duro, muy arriesgado. Sé inteligente, sé fuerte. No te dejes manipular. Demuéstrales de qué eres capaz. Esto es tu momento. No te rindas. Sé tú misma. Lo intentaré, dijo María. Gracias, Miguel. Siempre me das fuerza. Para eso estamos los amigos, dijo Miguel. Ahora ve a descansar, y mañana a por todas. Colgó el teléfono. El consejo de Miguel era como un ancla. María se preparó para la reunión. Era muy temprano. Todavía estaba oscuro cuando se levantó. Abrió su armario. Tenía muy poca ropa. Tenía que elegir lo mejor, lo más formal. Encontró una falda sencilla, de color oscuro, y una blusa blanca. Era la menos gastada. La planchó con cuidado. La plancha era vieja. Se calentaba despacio. La planchó sin prisa. Con cada arruga que desaparecía, sentía que se preparaba, que se fortalecía. Se la puso. Se miró en el espejo. Su imagen era mejor. Se veía más profesional, menos cansada. Sus zapatos. Eran los mismos zapatos de siempre. Los viejos. Los limpió hasta que brillaron. Usó un paño húmedo. Luego, un paño seco. Frotó con fuerza. El cuero se veía un poco mejor. No eran zapatos nuevos, pero estaban limpios, estaban presentables. Se miró de nuevo en el espejo. Su corazón latía con fuerza. Sentía muchos nervios. Las manos le sudaban un poco. Tengo que estar tranquila, pensó. Es solo una conversación, un trabajo temporal, quizás. Se dio un pequeño ánimo. Respiró hondo varias veces. Quería mostrar confianza. María salió de su casa. La calle estaba más tranquila a esa hora. El sol comenzaba a asomar, pero aún era temprano. Caminó. No cogió el autobús. Quería pensar. Quería sentir el aire fresco. El edificio de Ricardo estaba lejos de su barrio. Era una zona de la ciudad que ella no frecuentaba. Grandes edificios de cristal, oficinas modernas, coches de lujo. Se sentía un poco fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Llegó al edificio. Era imponente, era muy alto. Las puertas de cristal eran enormes. Se abrieron solas. Entró. El interior era aún más lujoso que el hotel. Mármol, acero, silencio. Un silencio que imponía. Un hombre la esperaba en la recepción. Era David, el asistente de Ricardo. David la reconoció de inmediato. Su rostro era serio, pero había un brillo en sus ojos, un brillo de respeto. «Buenos días, señorita María», dijo David. Su voz era formal, pero educada. «El señor Ricardo la espera». María asintió. «Buenos días, señor David», respondió ella. Su voz era un poco tímida. David la guió. Caminaron por un largo pasillo. El suelo era brillante. Reflejaba la luz. Las paredes eran de cristal. Se veían oficinas modernas, salas de reuniones. La gente ya estaba trabajando. Parecían muy ocupados. Llegaron a una puerta grande. Era de madera oscura. David la abrió. «Aquí es», dijo David. Hizo un gesto para que María entrara. Antes de que María entrara, David susurró. «Suerte». Fue un susurro amable, un gesto de apoyo. María le agradeció con una pequeña sonrisa. Entró. La oficina de Ricardo era enorme. El escritorio era inmenso. Ricardo estaba sentado detrás de él. Miraba unos papeles. No levantó la vista de inmediato. La oficina tenía grandes ventanales. Se veía toda la ciudad. El sol ya brillaba un poco. Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en María.
Eran ojos penetrantes. Indicó una silla. «Siéntese, por favor», dijo Ricardo. Su voz era directa, sin rodeos. María se sentó. Ricardo fue directo al grano. «He revisado su perfil», dijo. «Su expediente, sus conocimientos son sorprendentes. No esperaba encontrar a alguien con sus habilidades, especialmente no en ese puesto». Hizo una pausa. «Le ofrezco un contrato temporal, un contrato de prueba, de 1 mes de duración. Será 1 mes para que demuestre lo que vale. Si lo hace bien, consideraremos una posición permanente». María escuchaba. Su corazón latía fuerte. «El salario», continuó Ricardo, «será considerablemente mayor al que tiene ahora. Mucho mayor. Será un salario digno de sus capacidades. Mucho más de lo que esperaba». María estaba muy sorprendida. No esperaba un salario alto. No esperaba un contrato. Solo esperaba una reprimenda. Quizás una tarea pequeña. Pero esto era diferente. Mucho diferente. «¿Está de acuerdo?», preguntó Ricardo. Su voz era impaciente. María asintió. «Sí, señor, estoy de acuerdo», dijo María. Su voz sonó un poco temblorosa, pero era firme. Ricardo asintió. «Bien», dijo. «Comenzará de inmediato». Ricardo se levantó. Caminó hacia la puerta. «Venga», dijo. «La presentaré al equipo». María se levantó. Lo siguió. Salieron de la oficina. Caminaron por el mismo pasillo. Se detuvieron en una zona abierta. Había muchos cubículos, muchas personas trabajando. Ricardo se paró en el centro. Su voz resonó. «Atención, por favor», dijo. Todos levantaron la vista. Ricardo señaló a María. «Ella es María. Es nuestra nueva especialista en proyectos internacionales. Nos ayudará con nuestra expansión. Colaborará con todos ustedes». La gente miraba a María, algunos con curiosidad, algunos con una sonrisa educada, otros con sorpresa. María sintió todas las miradas sobre ella. Intentó sonreír un poco. En ese momento, una mujer se acercó a ellos. Era alta. Vestía un traje muy elegante. Su cabello era rubio y perfectamente peinado. Su rostro era atractivo, pero su mirada era fría. Era Erika, la top manager de la empresa. También era la expareja de Ricardo. Su relación había terminado hace tiempo, pero Erika seguía sintiendo algo por él, y tenía poder en la empresa, mucho poder. Erika miró a María, la miró de arriba a abajo. Sus ojos se entrecerraron un poco. Parecía una serpiente. Su sonrisa era gélida. «¿Y quién es esta nueva empleada?», preguntó Erika. Su voz era cortante. Tenía un tono sarcástico. «No me habías comentado nada, Ricardo. ¿Otra genio que has encontrado en algún rincón oscuro?». Ricardo la miró. Su rostro era de piedra. «Es María, una especialista muy competente», dijo Ricardo. Su voz era seca. No le dio más explicaciones. No la miró a los ojos. Erika no quitaba los ojos de María. La examinaba. María sintió su mirada como agujas. Era una mirada de desprecio, de superioridad. Luego, Erika desvió la mirada. Se fue sin decir nada más. Su andar era arrogante. María sintió un escalofrío. Sabía que Erika no la quería allí. Ricardo ignoró a Erika. Se volvió hacia María. «Su primer proyecto es urgente», dijo Ricardo. «Necesitamos traducir y analizar unos documentos legales de un cliente japonés. Es muy complejo, y la fecha límite es mañana. Es su prueba. Demuéstrame que no me he equivocado». Ricardo le entregó una pila de papeles. Eran gruesos. María los cogió. Sintió su peso. Miró los caracteres japoneses. Sabía japonés. Pero el volumen era grande. María fue a su nuevo escritorio. Era un escritorio limpio, con un ordenador moderno. Se sentó. Empezó a organizar los papeles. Empezó a abrir el ordenador. Sentía la presión del tiempo. El reloj corría. Erika la observaba desde lejos. Sus ojos eran una daga. Vio a María concentrada. Vio que María se levantó por un momento, quizás para ir al baño o para buscar algo.
Erika se movió. Caminó con pasos silenciosos. Se acercó al escritorio de María. Miró a su alrededor. Nadie la veía. Los demás estaban concentrados en su trabajo. Erika sonrió. Era una sonrisa maliciosa. Sus dedos se movieron rápidamente. Hizo algo con el ordenador de María. Cambió algunos archivos. Borró algo importante. Instaló algo. Luego, se fue. Con la misma discreción. Con la misma sonrisa. Con una mueca de satisfacción. María no se dio cuenta de nada. Volvió a su escritorio. Se sentó. Empezó a trabajar. María volvió a su escritorio. Se sentó en la silla. Respiró hondo. Intentó concentrarse. Empezó a revisar los documentos. Leyó la primera frase en japonés. Intentó traducirla. Pero algo iba mal. Las palabras no tenían sentido. Eran frases extrañas. Se dio cuenta de que algunos archivos en el ordenador estaban corruptos o habían sido modificados. Los programas no funcionaban bien. Los documentos originales parecían haber desaparecido. Era un problema. Un gran problema. Se dio cuenta de que no era un error técnico. Era algo intencionado. Era una trampa. Una zancadilla. Sabía quién lo había hecho. No había otra persona. Era Erika. La había visto observándola. El estómago se le revolvió. Sintió una punzada de rabia. Pero no se quejó. No dijo nada a nadie. Empezó a trabajar para corregirlo. Abrió otros programas. Utilizó sus propios conocimientos, sus habilidades. Buscó en la papelera de reciclaje del ordenador. Recurrió a copias de seguridad de otros sistemas. Tardó un tiempo. Luchó contra el problema técnico que le habían creado. Sudaba, pero al final lo logró. Restauró los archivos, reparó los programas. Todo volvió a la normalidad. Luego, continuó con su tarea. Tradujo los documentos, los analizó, los preparó. Todo sin que nadie se diera cuenta de la trampa. Ricardo se acercó al escritorio de María más tarde. Ya era el final del día. María estaba terminando su trabajo. Había conseguido acabar a tiempo. Ricardo miró los documentos terminados. Los revisó rápidamente. Sus ojos se detuvieron en algunos puntos. Asintió con la cabeza. «El trabajo está bien hecho, María», dijo Ricardo. Su voz era neutra, pero había algo en ella, un atisbo de aprobación. «¿Has resuelto el problema con los documentos japoneses? ¿Hubo alguna dificultad?» María dudó un segundo. Podría haberle dicho lo de Erika. Podría haberse quejado. Pero no lo hizo. Decidió no hacerlo. No quería parecer débil. O quejumbrosa. «No, señor», dijo María. Su voz era tranquila. «Solo un pequeño problema técnico. Nada importante. Lo resolví rápidamente». Ricardo la miró a los ojos. Sus ojos la escudriñaban. Parecía que buscaba algo en su mirada. María mantuvo la compostura. Ricardo asintió lentamente. Su respeto por María crecía. La miró de otra manera, un destello de algo que parecía admiración. Al día siguiente, un nuevo y más serio problema surgió. Un nuevo crisis. Era muy grave. Estaban a punto de cerrar un trato multimillonario, un trato con una empresa asiática. Todo estaba listo. Pero en el último momento, la empresa competidora, la compañía Griffin, intentó robarles la idea. Intentaron copiar su proyecto. Querían adelantarles. La noticia llegó a Ricardo. Su rostro se puso muy pálido. La tensión en la oficina era palpable. Ricardo y todo su equipo trabajaron sin descanso. Pasaron horas en las salas de reuniones, llamadas constantes, correos electrónicos sin parar. Intentaron detener a la compañía Griffin. Intentaron proteger su idea, pero nada parecía funcionar. La compañía Griffin era rápida. Eran astutos y tenían recursos. La presión era inmensa. El estrés era visible en los rostros de todos. Se veían cansados, se veían desesperados. El miedo a perder el trato era real. La tensión se acumulaba. El aire era denso. Las horas pasaron. El día terminó. La noche llegó. La mayoría de los empleados se fueron a casa, uno por uno.
El silencio se hizo en la oficina. Solo quedaban algunas luces encendidas. Y algunas personas. Ricardo y María estaban entre ellas. Se quedaron trabajando. No podían irse. La crisis era demasiado grande. Ricardo estaba sentado en su escritorio, su cabeza apoyada en sus manos. Parecía exhausto. María estaba en su escritorio, investigando, buscando soluciones. Ambos estaban muy cansados. Sus ojos ardían, sus cuerpos pedían descanso, pero no podían parar. Ricardo levantó la cabeza, miró a María. Su rostro estaba lleno de preocupación. «Estamos agotados, María», dijo Ricardo. Su voz era un susurro, una voz cansada. «Pero no podemos parar. ¿Qué hacemos?» María no tenía una respuesta, todavía. «Seguimos buscando, señor», dijo. «Debe haber una solución». Ricardo se levantó, caminó hacia ella. Su paso era lento. Luego fue a la nevera pequeña que tenía en su oficina. Sacó unas botellas de agua. Le ofreció una a María. María la cogió. El agua estaba fría. La bebió. Luego, Ricardo sacó unas cajas de comida. Era comida sencilla, comida china. Había pedido algo para cenar. Se sentaron en una pequeña mesa. Comieron en silencio. No había conversación, solo el sonido de los palillos. El cansancio era demasiado grande. El ambiente era pesado. La preocupación los envolvía. La comida no sabía a nada. Solo llenaba el estómago. Ricardo terminó de comer. Dejó los palillos. Miró a María. Sus ojos estaban enrojecidos. Su rostro estaba pálido. Se veía vulnerable. Ricardo sintió algo en su pecho. Una emoción inusual. Nunca se había permitido mostrar debilidad. Nunca se había permitido ser vulnerable. Pero en ese momento, con María allí, el cansancio y la presión lo superaron. «María», dijo Ricardo. Su voz era muy suave, casi un susurro. «Deberías descansar un poco. Pareces agotada». María negó con la cabeza. «No puedo, señor. Hay que encontrar una solución». «Lo sé», dijo Ricardo. Hizo una pausa. Tomó aire. Yo nunca he confiado mucho en la gente, María. Siempre he estado solo en esto. Siempre he tenido que luchar solo». Ricardo miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban. «Hace muchos años tuve un socio. Era mi mejor amigo. Lo era todo para mí. Construimos una empresa juntos, pero me traicionó. Me robó. Me dejó solo. Con deudas. Con el corazón roto. Desde entonces, no confío en nadie. Me volví duro, frío. No quería volver a sentir esa traición». Ricardo se volvió hacia María. Sus ojos la miraban directamente. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda, una tristeza oculta. «Por eso soy así, María. Por eso soy tan exigente. Por eso soy tan desconfiado. Te pido disculpas por mi comportamiento, por cómo te traté. Fui injusto, fui un estúpido. Te pido perdón». Su voz era sincera. Era la primera vez que María veía a Ricardo vulnerable, sin su armadura. María lo escuchó. Cada palabra. Sintió su dolor, su propia historia. Recordó sus propias dificultades, sus propias traiciones. «Lo entiendo, Ricardo», dijo María. Su voz era suave, comprensiva. «Sé lo que es la traición, sé lo que es el dolor de no poder confiar en nadie. A mí también me costó mucho confiar en las personas después de ciertas experiencias, de crecer en un ambiente donde siempre tenías que luchar, donde cada moneda era una batalla, donde la gente te decepcionaba. Yo también construí mis propias barreras». María compartió un poco de su historia, de sus inicios humildes, de las veces que se sintió sola, de las veces que la gente se aprovechó de ella. Habló de su lucha por salir adelante, por conseguir un futuro mejor, sin ayuda de nadie. Ricardo escuchó atentamente. Sus ojos no se apartaban de María. Vio la honestidad en su mirada. Vio la fuerza, pero también la vulnerabilidad. Compartieron un momento de silencio.
un silencio lleno de entendimiento, de una conexión profunda, una conexión emocional, una conexión que trascendía el trabajo. El sol empezó a asomar por el horizonte. La luz se filtraba por las ventanas. La oficina se iluminaba. Ricardo y María seguían trabajando. Después de esa conversación, después de esa conexión, sintieron una nueva energía. La mente de Ricardo estaba más abierta. La mente de María estaba más clara. Empezaron a combinar ideas, a rebotar soluciones. De repente, María tuvo una idea brillante. Se lo explicó a Ricardo, con entusiasmo. Ricardo la escuchó. Sus ojos brillaron. Era una solución ingeniosa, algo que la compañía Griffin no esperaría, algo que los dejaría sin opciones. Era la clave, era el golpe final. Trabajaron juntos, implementaron la solución, un nuevo plan, una nueva estrategia. La hicieron realidad. Cuando terminaron, el sol ya estaba alto. Se miraron. Ambos estaban exhaustos, pero una gran sonrisa apareció en sus rostros. Una sonrisa de triunfo, una sonrisa de alivio. Lo habían logrado. Ricardo miró a María. Sus ojos estaban llenos de una admiración sincera, de respeto, de algo más profundo. «Eres la mejor, María», dijo Ricardo. Su voz era firme, pero llena de calidez. «La mejor que he conocido. Gracias. Has salvado el trato. Has salvado mi empresa. Has salvado mi día. Gracias de verdad». María sonrió. Su sonrisa era genuina. Sentía el orgullo. El cansancio no importaba. Habían ganado. Juntos. Erika los vio esa mañana. Vio a Ricardo y a María salir de la oficina. Juntos. Parecían cansados, pero parecían muy contentos. Ricardo le estaba sonriendo a María. La estaba mirando de una forma especial. Los ojos de Erika se entrecerraron. Sintió una punzada de celos, una punzada de rabia. Más tarde, Erika estaba hablando con Clara. Clara era una colega. No era una amiga cercana, pero Erika la usaba, la manipulaba. «No puedo creerlo, Clara», dijo Erika. Su voz era un susurro furioso. «Esa mujer, esa María, está tratando de quitarme mi lugar. Y a Ricardo. No lo voy a permitir. No voy a permitir que ella arruine todo lo que he construido. No lo va a hacer». Clara escuchó en silencio. «Tengo un plan», dijo Erika. Sus ojos brillaban con malicia. «Voy a hacer que se arrepienta. Voy a hacer que se vaya. Para siempre». Erika empezó a preparar una trampa. Una trampa grave. Una trampa elaborada. Fue al despacho de María. Cuando María no estaba. Estaba en una reunión o en el baño. Erika entró. Buscó en los archivos de María, en los cajones, en el ordenador. Buscaba algo, información, un punto débil, algo que pudiera usar. Encontró algunos documentos personales de María. No eran importantes para el trabajo, pero eran algo. Luego, fue al ordenador de María. Hizo cosas. Manipuló archivos. Creó evidencias falsas. Plantó pistas. Sabía lo que hacía. Era muy buena en eso. Muy inteligente. Era todo muy sutil, muy difícil de detectar. Pero era destructivo. Quería que pareciera que María había cometido un error grave. O peor aún, un crimen. Erika esperó. Esperó hasta la noche, cuando todos se habían ido a casa, cuando la oficina estaba vacía. Solo quedaban las luces de emergencia. El silencio era total. Erika se deslizó por los pasillos, como una sombra. Fue al escritorio de María. Abrió el ordenador. Hizo lo último, lo más importante. Plantó las pruebas falsas. Un archivo con información confidencial. Un correo electrónico con datos de la empresa. Un correo que parecía haber sido enviado a la competencia. A la compañía Griffin. Desde la cuenta de María. Hizo que pareciera un acto de traición. Una fuga de información. Una venta de secretos. Luego, cerró el ordenador. Borró sus huellas. Se fue de la oficina. Con una sonrisa de triunfo.
una sonrisa de villana. A la mañana siguiente, Ricardo estaba en su despacho. Miraba la pantalla de su ordenador. Un informe había llegado. Un informe de seguridad. Un informe de informática. Indicaba una fuga de información. Una fuga masiva. Y señalaba a María. Directamente. El correo electrónico. Los archivos. Todo. El rostro de Ricardo se volvió muy serio. Sus cejas se fruncieron. Se puso pálido. Sentía una mezcla de emociones. Primero, una punzada de incredulidad. Luego, un escalofrío de rabia. Una rabia fría y una enorme decepción. Una decepción profunda. Se había equivocado. Se había abierto. Había confiado. Y ahora, esto. Se sintió estúpido. Se sintió traicionado. De nuevo. Ricardo llamó a María a su despacho. No la llamó con una voz amable. Su voz era dura, seca. María entró. Sintió la tensión en el aire. Vio la expresión de Ricardo. Sabía que algo andaba mal. Muy mal. Ricardo no se anduvo con rodeos. «¿Qué es esto, María?», dijo Ricardo. Su voz era alta, llena de ira. Golpeó el informe con el puño. «Este informe dice que has filtrado información, que has enviado secretos a la competencia, a la compañía Griffin. He visto el correo, la prueba, tu correo, tu nombre». María abrió los ojos. No podía creerlo. Su mente se aceleró. «No, señor, no es verdad. Yo no he hecho nada de eso. Es un error. Es una trampa». «¡No me mientas!», gritó Ricardo. Su voz era un rugido. «No debí haber confiado en ti. Eres igual que todos. Solo buscas el beneficio personal. No tienes principios. Eres una traidora». María intentó defenderse. Intentó explicar. «Ricardo, por favor, escúcheme. Alguien ha...» Pero Ricardo no la escuchó. No le dio la oportunidad. Su ira era ciega. «Basta. No quiero escuchar más tus mentiras. Estás despedida. María. Ahora mismo». Su voz era tranquila. María dudó un momento. Luego, simplemente explicó. «Sí, señor. Hubo una pequeña inconsistencia en los archivos de origen. Parecía que algunos datos se habían corrompido. Pero lo corregí. Restauré la versión original y verifiqué las dependencias». No mencionó a Erika. Ricardo la escuchó. Asintió lentamente. No preguntó más. Su respeto por ella creció. Un respeto silencioso. Un par de bolígrafos. Una foto pequeña de Miguel. Los puso en su bolso. Lentamente. Sus manos temblaban mucho. La mirada de sus compañeros la seguía. Algunos la miraban con pena. Otros con curiosidad. Algunos con juicio. Se dirigió a la salida. Con cada paso, sentía que su vida se derrumbaba. Salió del edificio. La luz del sol le golpeó la cara, pero no la sintió. Se sentía vacía. Caminó sin rumbo fijo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sacó su teléfono. Necesitaba a Miguel. Marcó su número. Miguel contestó. «Hola, María», dijo Miguel. Su voz era alegre. «Miguel», dijo María. Su voz se quebró. Lloraba sin control. «Me han despedido. Ricardo me ha despedido. Dice que le he traicionado, que soy una mentirosa». Miguel se quedó en silencio. Luego, habló. Su voz era de asombro. «¿Qué? ¿Cómo es posible? María, ¿qué ha pasado?». María intentó explicar. Entre sollozos. Contó lo que Ricardo le había dicho. Miguel la escuchaba. Su voz era de incredulidad. Prometió ir a verla. Ricardo se sentó en su despacho. Se sentía mal. Muy mal. El enfado había desaparecido. Ahora solo quedaba un vacío. Y la culpa. La culpa empezaba a instalarse. Miró el informe de nuevo. Los datos eran claros. La evidencia era innegable. Pero su corazón le decía otra cosa. Recordó la honestidad de María, su sinceridad, la forma en que lo había ayudado, la conexión que habían compartido. Recordó su mirada, sus palabras. Pensó. «¿Y si me equivoqué?». Pensó. «¿Y si ella tenía razón? ¿Y si es una trampa?». La duda crecía en su mente.
La imagen de María, llorando, recogiendo sus cosas, se repetía en su cabeza. Le dolía. David entró en el despacho. Su rostro era serio. Había visto a María irse. «Señor», dijo David. Su voz era cautelosa. «He oído lo que ha pasado con la señorita María». Ricardo lo miró. Su voz era áspera. «Sí, la he despedido. Es una traidora». David negó con la cabeza, lentamente. «Señor, con todo el respeto, no creo que ella pudiera hacer algo así. La he visto trabajar. La he visto en la crisis. Ella es honesta. Es diferente. Este incidente parece una trampa muy bien hecha. No encaja con ella. Para nada». Ricardo lo escuchó. Las palabras de David resonaron en su mente. La duda se hizo más fuerte. «Una trampa, dices», susurró Ricardo. «Sí, señor», dijo David. «Debería revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quizás haya algo allí. Quizás haya algo que no hemos visto». Ricardo miró a David. La idea de David era buena. Era la única forma de saber la verdad. Ricardo asintió. «Hazlo, David», dijo. «Consigue las grabaciones. Las necesito todas. De los últimos 2 días, especialmente la noche». Su voz era urgente. Ricardo fue directamente al departamento de seguridad. Era un área restringida del edificio, un lugar con muchos monitores, muchas cámaras. Encontró al jefe de seguridad. Se llamaba señor Ramírez. Era un hombre grande, con uniforme. «Señor Ramírez», dijo Ricardo. Su voz era imperativa. «Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad, de la oficina, especialmente del área de trabajo de la señorita María, de los últimos 2 días, y las noches. Es urgente». El señor Ramírez lo miró. Asintió. «Sí, señor Ricardo. Entendido. Es una gran cantidad de datos. Tardaremos un poco en recuperarlas. En unas horas. Necesitamos procesar todo». «Necesito que sea lo antes posible», dijo Ricardo. Su voz era impaciente. «Lo haremos, señor», dijo el señor Ramírez. «Tan rápido como sea posible». Ricardo regresó a su despacho. No podía hacer nada más que esperar. Se sentó en su silla. Era una silla cómoda. Pero él no sentía comodidad. Estaba muy nervioso. Sus manos estaban inquietas. Se las frotó. Se las volvió a frotar. Su mente no paraba. Las dudas lo torturaban. Miraba el reloj de la pared. El segundero se movía muy despacio. Cada segundo parecía una eternidad. Se levantó. Caminó por la oficina. Volvió a sentarse. Cogió un vaso. Lo llenó de agua. Beber. Sintió el frío del agua en su garganta. Se sentía muy mal. Si se había equivocado con María. Si la había despedido injustamente. Sería el peor error de su vida. El arrepentimiento lo invadía. El silencio de la oficina era pesado. Finalmente, David entró. Llevaba un disco duro y una tablet. «Señor», dijo David, «ya las tenemos. Las grabaciones. He preseleccionado los momentos clave». Ricardo se levantó de un salto. «Ponlas», dijo Ricardo. Su voz era tensa. David conectó la tablet a una pantalla grande en la oficina. La pantalla se iluminó. Empezaron a ver las grabaciones. Ricardo se sentó. Se sentó muy cerca de la pantalla. Sus ojos estaban fijos. Se concentró completamente. No quería perderse nada. David avanzaba las grabaciones. Noche. Oficina vacía. Silencio. De repente, una figura se movió. La figura se acercó al escritorio de María. La figura se movía con sigilo. Era Erika. Ricardo la reconoció al instante. Su corazón dio un vuelco. Erika estaba en la grabación. Se veía claramente. Abrió el ordenador de María. Hizo movimientos rápidos con los dedos. Copió archivos. Borró algo. Plantó algo. Todo se veía. Se veía la sonrisa maliciosa en su rostro. Se veía su maldad. Se veía su traición. Ricardo vio todo. Cada movimiento. Cada gesto. Su rostro se descompuso. La ira regresó.
Una ira aún más fuerte. Pero esta vez, la ira era contra Erika y contra sí mismo. Se levantó de la silla. Su silla cayó al suelo con un ruido. No le importó. Su puño golpeó la mesa, con toda su fuerza. Un golpe seco. El sonido resonó en la oficina. Sintió un dolor agudo en su mano. Pero no le importó. Sentía una culpa inmensa. Una culpa aplastante. Había cometido un error. Un terrible error. Había despedido a María. La había humillado. La había acusado injustamente. La había herido. Y ella era inocente. Ella era la buena. ¡Erika!, rugió Ricardo. Su voz era de furia. Pura furia. Se volvió hacia David. Tenemos que encontrarla. Tenemos que encontrar a María. Ahora mismo. David asintió. Se movió rápido. Ricardo cogió su teléfono. Marcó el número de María. Esperó. Un tono. Otro tono. Nadie contestaba. El buzón de voz. Desesperado, dejó un mensaje. Un mensaje largo. Muy largo. María, dijo Ricardo. Su voz temblaba. Era de arrepentimiento. Soy Ricardo. Necesito hablar contigo. Por favor, escúchame. Lo siento muchísimo. He cometido un error, un terrible error. He visto las grabaciones, lo vi todo. No fuiste tú. Fue Erika. Ella te tendió una trampa. Te acusé injustamente. Te humillé. Fui un estúpido. Fui un ciego. Por favor, perdóname. Te lo ruego. Necesito verte. Necesito que me escuches. Por favor, contesta. Te lo suplico. María... Su voz se quebró. Colgó. No podía esperar. No podía quedarse en la oficina. Tenía que verla. Tenía que encontrarla. Salió de la oficina. Bajó al aparcamiento. Se subió a su coche. Condujo rápido. Muy rápido. Conducía hacia el barrio de María. Conducía como un loco. La lluvia había comenzado a caer. Los limpiaparabrisas trabajaban sin parar. Llegó a su casa. El edificio de María era viejo, con ladrillos oscuros. Salió del coche, corrió hacia la puerta, subió las escaleras, se detuvo en la puerta de María. Respiró hondo, levantó la mano, golpeó la puerta. Una vez, 2 veces, 3 veces, golpes fuertes, desesperados. Esperó. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más veces, con más fuerza. El sonido de sus golpes resonó en el pasillo. Los vecinos empezaron a asomarse por sus puertas. Lo miraban con curiosidad, con extrañeza, con desconfianza. ¿Quién era ese hombre tan elegante? ¿Por qué golpeaba tan fuerte? Ricardo no les prestó atención. Solo le importaba María. Pasaron varios minutos. Pareció una eternidad. Ricardo sintió la desesperación crecer en su pecho. Estaba a punto de perder la esperanza, a punto de darse por vencido. De repente, la puerta se abrió. Lentamente. María estaba detrás. Sus ojos estaban enrojecidos. Su rostro estaba hinchado. Había estado llorando. Mucho. Miró a Ricardo. Sus ojos eran de sorpresa, de confusión, de dolor. Ricardo estaba allí, en su puerta, bajo la lluvia. Ricardo estaba empapado. Su traje caro estaba mojado, su pelo pegado a la frente. Estaba de pie en el umbral, listo para hablar. Ricardo no esperó. No perdió un segundo. Empezó a hablar de inmediato. Su voz era urgente. Era una voz llena de arrepentimiento. María, dijo. Por favor, déjame explicarte. Lo siento mucho. He sido un estúpido. He cometido un error terrible. He visto las grabaciones. Lo vi todo. No fuiste tú. Fue Erika. Ella te tendió una trampa. Ella falsificó las pruebas. Mira. Ricardo sacó su teléfono. Le mostró el vídeo a María. Era la grabación de Erika en su ordenador, manipulando los archivos, plantando las pruebas. María miró la pantalla. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Luego, de entendimiento. Y luego, de ira. La ira contra Erika. Ella hizo esto, dijo Ricardo. Su voz era de asco. Ella te incriminó. Yo te creí. Fui un tonto. Te pido perdón, María. Te lo ruego. Sé que te he hecho mucho daño. Sé que he sido injusto.
Ricardo la miró a los ojos. Sus ojos eran sinceros, eran de súplica. Necesito que vuelvas, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes a desenmascarar a Erika, a exponer su traición, a limpiar tu nombre. Por favor, María, vuelve, te necesito. María lo miró. Vio su sinceridad, vio su arrepentimiento, vio la vulnerabilidad en sus ojos. Él estaba empapado, estaba desesperado. Había recorrido un largo camino para encontrarla, para pedirle perdón. Las palabras de Miguel resonaron en su mente. Esta es tu oportunidad. Y también, ten cuidado. Pero esta vez sentía que podía confiar. Sintió que Ricardo era diferente, que había cambiado. Pensó en su orgullo, en su dignidad. Pensó en la injusticia. Podría negarse, podría dejarlo solo. Pero no lo hizo. No era su naturaleza. Quería justicia, quería limpiar su nombre y quería ayudar a Ricardo, porque había visto su dolor. Está bien, Ricardo, dijo María. Su voz era suave, pero firme. Te perdono y te ayudaré. Volveré. Pero quiero justicia, justicia para Erika. Ricardo sonrió, una sonrisa de alivio, de gratitud. Era la primera vez que María lo veía sonreír de verdad. Dio un paso hacia ella. María dio un paso también. Ricardo la abrazó. Un abrazo fuerte. Un abrazo de gratitud. Un abrazo de perdón. María se sintió segura en sus brazos. Se quedaron un rato allí, abrazados. Luego Ricardo se separó un poco. Tenemos que hacer un plan, dijo. Su voz era de determinación. Fueron a la pequeña sala de estar de María. Se sentaron. Empezaron a hablar. Hablaron durante mucho tiempo. Ricardo explicó su idea. María aportó las suyas. Pensaron en cada detalle. Cómo atrapar a Erika. Cómo exponerla. Con pruebas irrefutables. Querían que no tuviera escapatoria. Hablaron con David por teléfono. David prometió ayudar en todo. Era un plan muy detallado, muy astuto. Ricardo convocó una reunión. Era una reunión muy importante. Una reunión general. Todos los altos directivos estaban presentes. Todos los accionistas clave. Incluso los socios importantes como el señor Martín y la señora Fernández. Erika también estaba allí. Se veía elegante, confiada. No sabía lo que le esperaba. El ambiente en la sala era tenso. Todos estaban sentados, en silencio, esperando. Ricardo se puso de pie. Se acercó al podio. Su rostro era serio. No sonrió. Miró a todos en la sala, especialmente a Erika. Erika le devolvió la mirada, con un ligero aire de superioridad. María estaba sentada en primera fila, cerca de David. «Buenos días a todos», dijo Ricardo. Su voz era fuerte, clara. Resonó en la sala. «Hemos convocado esta reunión por un asunto muy grave, un asunto de confianza, un asunto de traición». Todos se miraron, susurraron. Erika se puso un poco más rígida. «Hace unos días», continuó Ricardo, «hubo una fuga de información crítica en nuestra empresa. Una fuga que ponía en peligro una operación vital. La investigación preliminar apuntaba a una persona». Miró a María. Todos miraron a María. María mantuvo la compostura. «Pero la verdad es otra», dijo Ricardo. Su voz se hizo más fuerte. La persona a la que se acusó injustamente era inocente. Ella fue la víctima de una conspiración interna. Luego, Ricardo hizo una seña a David. David se acercó a un gran monitor. Ricardo cogió un mando. «Quiero que vean esto», dijo Ricardo. Presionó un botón. En la pantalla apareció la grabación de seguridad. La grabación de Erika, acercándose al escritorio de María, manipulando el ordenador, plantando las pruebas falsas. El vídeo era claro. No había duda. Se veía el rostro de Erika. Se veía su sonrisa maliciosa. Se veía su traición. Todos en la sala se quedaron sin aliento. Se escucharon murmullos, voces ahogadas. Erika se levantó de su silla. Su rostro estaba pálido, totalmente pálido. «No,
Eso no es verdad. Es una manipulación. Es un montaje, gritó Erika. Su voz era aguda, desesperada. Intentó justificarse, intentó mentir, pero la evidencia estaba allí, en la pantalla, para que todos la vieran. Ricardo la miró. Sus ojos eran fríos, despiadados. Esto no es un montaje, Erika, dijo Ricardo. Su voz era de acero. Es la verdad, tu verdad, la de tu deshonestidad, la de tu envidia, la de tu traición. Has intentado destruir a una persona inocente. Has puesto en peligro a esta empresa. Has abusado de tu posición. Has traicionado la confianza de todos. Ricardo se detuvo. Miró a todos en la sala. Luego miró a Erika. Por todo ello, dijo Ricardo. Su voz era un veredicto. Quedas despedida, con efecto inmediato. Tu carrera en esta empresa, y en cualquier otra empresa de este sector, ha terminado. Erika se tambaleó. Intentó decir algo más, pero 2 guardias de seguridad se acercaron a ella. La cogieron por los brazos. La sacaron de la sala. Erika se resistió un poco. Gritó algunas palabras incoherentes, pero fue inútil. La sacaron. Las puertas se cerraron detrás de ella. La gente en la sala susurraba. Se miraban entre sí. La justicia se había hecho. El proyecto en el que María y Ricardo habían trabajado tan duro. El proyecto que había estado en peligro por la compañía Griffin. Fue un éxito rotundo. La estrategia de María y Ricardo había funcionado perfectamente. La empresa ganó el trato. Ganó mucho dinero. Las finanzas de la empresa mejoraron drásticamente. Los indicadores financieros subieron. Las acciones de la empresa se dispararon en bolsa. Fue un triunfo absoluto. Ricardo convocó una rueda de prensa. Esta vez era una rueda de prensa de celebración. Estaba de pie en el podio, con una gran sonrisa. Los periodistas estaban por todas partes. Las cámaras parpadeaban. Los flashes cegaban. Hoy es un día para celebrar, dijo Ricardo. Su voz era alegre. Hemos superado grandes desafíos. Hemos logrado un éxito sin precedentes. Y esto no habría sido posible sin el talento y la dedicación de una persona excepcional. Ricardo hizo una pausa. Miró a María. María estaba de pie, entre la multitud, un poco nerviosa. Me complace anunciar, continuó Ricardo, el nombramiento de María como la nueva vicepresidenta de proyectos internacionales. Los flashes se multiplicaron. Los periodistas se quedaron sorprendidos. María se sorprendió. Su nombre, su nueva posición. Era increíble. María ha demostrado su valía con su trabajo incansable, dijo Ricardo. Su voz estaba llena de orgullo, con su honestidad, con su inteligencia. Ella es la prueba de que el verdadero valor reside en la integridad y en la capacidad de superar cualquier adversidad. María sonrió. Una sonrisa amplia, de felicidad pura. Sentía el reconocimiento. Lo había logrado. Ricardo invitó a María a cenar. Era una cena muy especial. El mismo restaurante de lujo donde se habían conocido, donde Ricardo la había humillado. Pero esta vez, la recepción fue muy diferente. El señor García, el maître, los recibió con grandes sonrisas, con reverencias, con mucho respeto. Los condujo a la mejor mesa del restaurante, una mesa junto a la ventana, con vistas a la ciudad. Se sentaron. La cena fue deliciosa. Hablaron de todo, de sus éxitos, de sus sueños, de cómo habían llegado hasta allí. La conversación fluía. Había risas, había miradas, miradas llenas de afecto, de amor. Ricardo miró a María. Sus ojos brillaban. Cogió su mano. Su mano era cálida. María, dijo Ricardo. Su voz era suave, íntima. Tú has cambiado mi vida. Cuando te conocí era un hombre ciego, lleno de resentimiento, lleno de desconfianza. Me encerré en mi dolor, en mi soledad. Pero tú me mostraste la verdad. Me mostraste lo que es la honestidad, lo que es la lealtad.
lo que es el verdadero valor de una persona. Ricardo hizo una pausa. Respiró hondo. Me enseñaste a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Eres la mujer más increíble que he conocido. Eres mi inspiración, mi fuerza, mi todo. Ricardo se levantó de su silla. Se arrodilló. En el suelo, delante de María. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Una caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo. Un anillo de diamantes. Brillaba. «María», dijo Ricardo. Su voz era un poco temblorosa, pero llena de emoción. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Te casarías conmigo?», preguntó. La mirada de Ricardo era de esperanza. María se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de felicidad. Muchas lágrimas. No podía hablar. No podía creerlo. Era el momento que había soñado, pero que nunca se había atrevido a soñar de verdad. Miró a Ricardo, de rodillas, esperando su respuesta. «Sí», dijo María. Su voz era un susurro. Luego, gritó. «Sí, 1000 veces sí». Ricardo se levantó. Se acercó a ella. La abrazó con fuerza, muy fuerte. María lo abrazó también. Lo besó. Un beso largo, apasionado. En el restaurante, la gente había estado observando. Empezaron a aplaudir. Fuerte, muy fuerte. La felicidad los inundaba. Eran el uno para el otro. Epílogo. Una nueva vida. 6 meses después. Era el día de su boda. El sol brillaba. El cielo estaba azul. Era un día perfecto. La ceremonia se celebró en un hermoso jardín. Había muchísimos invitados, cientos de personas, la familia de María, los amigos de Ricardo, colegas de trabajo. Miguel estaba allí. Se veía muy elegante en su traje. Su rostro brillaba de felicidad por María. Luisa también estaba allí. Lloraba de emoción. David estaba de pie, cerca de Ricardo, como su padrino. Se había convertido en un amigo. La relación de David con Ricardo había cambiado. Ahora era más cercana, más personal. María caminaba por el pasillo. Llevaba un vestido blanco, muy hermoso. Sus ojos buscaban a Ricardo. Ricardo la esperaba, de pie, en el altar improvisado. Su rostro estaba lleno de una felicidad inmensa. Cuando sus ojos se encontraron, una gran sonrisa apareció en el rostro de Ricardo. Se dieron las manos, se miraron, intercambiaron sus votos. Sus votos eran personales, eran sinceros. Hablaban de amor, de respeto, de confianza. Hablaban de superar obstáculos, hablaban de un futuro juntos. Ricardo le puso el anillo a María. María le puso el anillo a Ricardo. Se besaron. El beso fue largo, lleno de amor. Los aplausos fueron atronadores. La fiesta fue espectacular. Música, comida, baile. Ricardo y María bailaron. Bailaron su primera canción como marido y mujer. Se veían muy felices. Sus ojos brillaban. Era una nueva vida. Una vida de amor. Una vida de felicidad. 2 años después. María estaba en su despacho. Era un despacho grande, con vistas a la ciudad, sus grandes ventanales, las calles bulliciosas. Ahora era la vicepresidenta de proyectos internacionales. Su papel había crecido, su influencia también. Se había adaptado por completo a su nueva vida, a su nueva profesión. Era muy exitosa. Dirigía grandes proyectos internacionales. Negociaba con empresas de todo el mundo. Hablaba varios idiomas. Su reputación crecía. Era una líder, era una visionaria. Viajaba mucho. A conferencias internacionales. Daba discursos. Sus ideas eran innovadoras. Era respetada por todos. Ricardo estaba muy orgulloso de ella. Siempre la apoyaba. Siempre la animaba. 2 años después, en casa. Estaban en su casa. Su casa era una casa grande, cálida, llena de vida. Ya no era el apartamento pequeño de María, ni el ático frío de Ricardo. Era su hogar, un hogar compartido. Tenían un hijo, un niño pequeño. Se llamaba Daniel.
tenía 1 año. Daniel era un niño alegre, lleno de energía. Sus risas llenaban la casa. Ricardo estaba en el suelo, jugando con Daniel. Daniel gateaba. Ricardo le hacía cosquillas. Daniel reía a carcajadas. María estaba sentada en un sillón, observándolos. Una sonrisa suave en su rostro. Era una familia muy feliz. La imagen de la felicidad. La imagen de un sueño hecho realidad. María y Ricardo se sentaron juntos por la noche. Daniel estaba dormido. Habían puesto el bebé en su cuna. La casa estaba tranquila. Se sentaron en el sofá. Cerca. Ricardo tenía su brazo alrededor de María. «¿Te acuerdas, Ricardo?», dijo María. Su voz era suave, una sonrisa juguetona en su rostro. «Aquella primera vez que nos conocimos, en el restaurante. Cómo me humillaste, cómo me gritaste. Fue terrible». Ricardo rió. Era una risa profunda, llena de calidez. «Sí, María, lo recuerdo perfectamente», dijo Ricardo. «Fui un completo estúpido, un idiota. Estaba ciego, lleno de arrogancia. No veía lo que tenía delante. No veía tu valor. Solo veía mis problemas, mis prejuicios». Ricardo la miró. Sus ojos eran sinceros. «Tú cambiaste mi vida, María. Tú me abriste los ojos. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en las personas, en la honestidad, en el amor. Me convertiste en un hombre mejor, mucho mejor». María se acurrucó más en él. Sintió su calor. «Y tú me diste una oportunidad», dijo María. «Una segunda oportunidad. Me ayudaste a ver que mis sueños podían hacerse realidad, que había un lugar para mí, para mis ideas. Me diste una familia. Me diste amor. Me diste todo». Ricardo se irguió un poco. Pensó. «Tengo una idea, María», dijo. «Una nueva idea». María lo miró, curiosa. «Quiero abrir una fundación», dijo Ricardo. «Una fundación a tu nombre, para ayudar a jóvenes emprendedores, a personas con talento, con ideas poco convencionales, que no tienen recursos, que necesitan una oportunidad, como la que tú tuviste, como la que me diste a mí. Quiero invertir en sus sueños, en su potencial, en las locuras que nadie entiende. Quiero que se beneficien de tu visión, de tu historia, de tu legado». María sonrió. Era una idea hermosa. Era la esencia de su historia, de su camino. «Me parece una idea maravillosa, Ricardo», dijo María. Sus ojos brillaban. «Lo haremos juntos». Se sentaron, abrazados. Miraron hacia la habitación de Daniel. Estaba dormido. Suspiraron. Un suspiro de felicidad. Pensaron en su futuro, en los proyectos que venían, en su familia, en los desafíos que superarían juntos, en el amor que compartían. Era un futuro brillante, lleno de posibilidades, lleno de alegría. Ricardo le dio un beso a María en la cabeza. «Lo hicimos, María», dijo Ricardo. Su voz era un susurro, llena de emoción. María respondió. Su voz también era un susurro, llena de amor. «Sí, Ricardo, lo hicimos». Y así, su historia continuó. Una historia de un segundo chance, de redescubrir el verdadero valor de las personas, de amor que surge de los lugares más inesperados, y de un futuro que se extendía ante ellos, infinito y lleno de felicidad, construido ladrillo a ladrillo, con cada pequeño gesto, cada palabra, cada acción, demostrando que a veces lo más valioso no es lo que se ve a simple vista, sino lo que se encuentra en la esencia misma del ser humano, en su honestidad, su talento y su capacidad de amar, capacidad de amar, capacidad de amar.